Y el ciego apartó su montón de fichas del tablero. Aquellos de sus ojos que se encontraban en la habitación brillaron airados. Luego salió a zancadas. Algunos semidioses temblaron. Al menos Offler se había tomado la pérdida de su excelente ejemplar de troll con una elegancia escrupulosa, aunque quizá algo reptilesca. El último adversario de la dama se cambió de sitio para quedar frente a ella con el tablero en medio. «Caballero», saludó ella educadamente. «Dama», replicó en el mismo tono. Sus ojos se encontraron. Era un dios taciturno. Se decía que habían llegado a Mundodisco tras algunos incidentes terribles y misteriosos en otra contingencia. Por supuesto, los dioses tienen el privilegio de poder ocultar su apariencia exterior incluso a otros dioses. En aquellos momentos, el Sino del Mundodisco era un hombre, de rostro bondadoso, maduro sin ser anciano, con el cabello gris pulcramente peinado, enmarcando unos rasgos a los que una doncella no dudaría en ofrecer un vaso de cerveza ligera si apareciera en su puerta trasera. Unos rasgos a los que un joven amable ayudaría a subir la escalera, excepto por los ojos, claro. Ninguna deidad puede disimular el aspecto y naturaleza de sus ojos. La de los ojos del Sino de Mundodisco era la siguiente. A simple vista parecían sencillamente oscuros, pero un examen más atento revelaría demasiado tarde que solo eran agujeros abiertos a una oscuridad tan remota, tan profunda, que el observador se sentiría arrastrado inexoradamente hacia esos pozos gemelos de noche infinita con sus terribles estrellas gigantes. La dama carraspeó con educación y depositó 21 fichas blancas sobre la mesa. Luego, de entre los pliegues de su túnica, extrajo otra pieza, plateada y traslúcida, el doble de lo grande que las demás, el alma de un auténtico héroe, siempre tiene un mejor precio de intercambio, y los dioses la valoran enormemente. Sino alzó las cejas. «Sin trampas, dama», dijo. «¿Quién podría hacer trampas al Sino?», inquirió ella. Él se encogió de hombros. «Nadie, pero todo el mundo lo intenta. En cualquier caso, me pareció sentir que me ayudabas un poco contra los demás, ¿no?». «Por supuesto. Así el final del juego será más dulce, dama. Y ahora…». Rebuscó en su caja de fichas, sacó una pieza y la situó sobre el tablero con un gesto satisfecho. Las deidades que observaban dejaron escapar un suspiro colectivo. Incluso la dama se sobresaltó por un momento. Desde luego era algo feo. La talla era insegura, como si las manos del artista temblaran de espanto ante la cosa que tomaba forma entre sus manos reluctantes. Parecía ser todo tentáculos y ventosas, y mandíbulas, según observó la dama, y un gran ojo. «Creí que todos habían muerto al principio de los tiempos», dijo. «Quizá ni siquiera ni nuestra gangrenosa amiga quiso acercarse a este». Rió Sino. Se lo estaba pasando en grande. El huevo del que salió nunca debió de ser incubado. Es lo mismo, replicó Sino poéticamente. Metió los dedos en su extraña caja y levantó la vista para mirarla. A menos que quieras retirarte, añadió. Ella meneó la cabeza. «Juega», pidió. «¿Puedes igualar mi apuesta?» «Juega». Racewind sabía lo que solía haber dentro de los árboles. Madera sabia, quizás ardillas. No palacios. Pero los cojines que tenía debajo eran decididamente mucho más blandos que la madera, y el vino de la copa que tenía al lado resultaba mucho más sabroso que la savia. Y no había comparación posible entre una ardilla y la chica sentada frente a él, que se agarraba las rodillas y le observaba pensativa. El único parecido con la ardilla eran ciertos rastros de vello. La habitación era alta, amplia e iluminada, con una suave luz amarillenta que no
venía de ninguna fuente concreta que Rizewin pudiera identificar. A través de unos arcos retorcidos y nodosos divisó otras salas y algo que parecía una gran escalera de caracol, pero desde fuera tenía el aspecto de un árbol completamente normal. La chica era verde, carne verde. Rizewin estaba del todo seguro porque lo único que llevaba puesto era un medallón alrededor del cuello. Su largo cabello tenía una apariencia ligeramente musgosa. Sus ojos carecían de pupilas y eran de un verde luminoso. Rizewin se arrepintió de no haber prestado más atención a las clases de antropología en la universidad. La chica no había dicho nada. Aparte de señalarle el sofá y ofrecerle el vino, no hizo otra cosa que sentarse y mirarle. De cuando en cuando se frotaba un profundo arañazo que tenía en el brazo. Rizewin recordó a toda velocidad que una dríada está tan identificada con su árbol que sufre sus mismas heridas en simpatía con él. «Siento eso», dijo rápidamente. «Fue un accidente. Es que esos lobos estaban abajo y tuviste que encaramarte a mi árbol. Y yo te rescaté», terminó con suavidad la dríada. «Por suerte para ti y quizás también para tu amigo». «¿Amigo?» «El hombrecillo de la caja mágica», aclaró la dríada. «Ah, claro, él», sintió vagamente Rizewin. «Sí. Espero que esté bien. Necesita tu ayuda». «Como siempre. También consiguió llegar a un árbol». «Consiguió llegar al templo de Bel-Samahanturot». Rizewin se atragantó con el vino. Sus orejas trataron de enterrarse en su cabeza, horrorizadas por las sílabas que acababa de escuchar. El devorador de almas. Antes que pudiera evitarlo, los recuerdos llegaron al galope. Una vez, mientras estudiaba magia práctica en la Universidad Invisible, entró por una apuesta en una pequeña habitación de la biblioteca principal. En la habitación, cuyas paredes estaban cubiertas de pentagramas protectores, en la habitación donde nadie podía estar más de 4 minutos y 32 segundos, tiempo calculado tras 200 años de cuidadosa experimentación. Había abierto cautelosamente el libro, que estaba encadenado a un pedestal de octohierro, en el centro de un suelo plagado de runas, no para evitar que lo robaran, sino por miedo a que se escapara. Porque era el octavo, tan lleno de magia que tenía una vaga inteligencia propia, y un hechizo saltó de sus páginas crujientes para refugiarse en el rincón más oscuro y recóndito del cerebro de Rizewin, aparte de saber que se trataba de uno de los 8 grandes hechizos. Nadie podía averiguar cuál era hasta ahora que no lo pronunciaría. Incluso Rizewin lo ignoraba, pero a veces lo sentía ocultándose de la vista tras su ego, esperando su momento. En la cubierta del octavo había una representación de Bel-Samahanturot. No era malvado porque hasta el mal tiene una cierta entidad. Bel-Samahanturot era el reverso de una moneda en la que el bien y el mal ocupaban la misma cara. El devorador de almas. Su número está entre el 7 y el 9. Es 2 veces 4. Citó Rizewin con la mente congelada por el miedo. «Oh no, ¿dónde está el templo?» «En el centro del bosque, en dirección al eje», respondió la dríada. «Es muy antiguo». «Pero, ¿quién sería tan idiota como para adorar a ese? Que se adore a un demonio bueno, pase, pero es el devorador de almas». Había ciertas ventajas. La raza que solía vivir por esta zona tenía ideas extrañas. «¿Y qué les pasó?» «He dicho que solía vivir por esta zona». La dríada se levantó y le tendió la mano. «Ven, soy Druela. Ven conmigo. Veamos el destino de tu amigo. Será interesante». «Me parece que no quiero», empezó Rizewin. La dríada volvió sus ojos verdes hacia él. «¿Crees que tienes elección?», preguntó. Una escalera de caracol era el camino principal del árbol. Grandes habitaciones salían de cada rellano.
La luz amarilla sin fuente definida se difundía por todas partes. También había un sonido como... Ricewin se concentró tratando de identificarlo. Parecía un trueno lejano o una catarata distante. «Es el árbol», explicó la Dríada. «¿Qué hace?», quiso saber Ricewin. «Vivir». Es lo que me estaba preguntando. O sea, ¿nos encontramos de verdad en un árbol? Me he reducido de tamaño. Desde fuera parecía tan estrecho, que habría podido rodearlo con los brazos. ¿Lo es? Sí, pero estoy dentro. ¿Lo estás? Ah, ya. Druele se echó a reír. Puedo leer tu mente, falso mago. No soy Dríada. ¿No soy Dríada? ¿No sabes que lo que tú llamas árbol es solo la analogía de 4 dimensiones de todo un universo multidimensional en el que... No, ya veo que no lo sabes. Debí comprender que no eras un mago de verdad cuando vi que no tenías callado. Se me perdió en un incendio, mintió automáticamente Ricewin. Mi espíritu protector. Se me murió. Mira, gracias por rescatarme, pero si no te importa tengo que irme. Si haces el favor de enseñarme la salida. Algo en la expresión de la chica le hizo darse la vuelta. Había 3 Dríada macho tras él. Estaban tan desnudos como ellas y desarmados, pero de cualquier manera esto último no tenía demasiada importancia. Por su aspecto no necesitarían armas para luchar contra Ricewin. Parecía que podían abrirse paso empujones a través de la roca sólida y de paso derrotar a un regimiento de trolls. Los 3 guapos gigantes bajaron la vista para mirarle, con una expresión amenazadora de palo rígido. Tenía la piel de color de una cáscara de nuez y bajo ella los músculos destacaban como sacos de melones. Se dio la vuelta de nuevo y sonrió débilmente a Druele. La vida empezaba a recobrar su forma habitual. «No me has rescatado, ¿verdad?», dijo. «Me has capturado, ¿no?» «Por supuesto». «¿Y no vas a dejarme ir?» En realidad no era una pregunta, sino una afirmación. Druele meneó la cabeza. «Has herido el árbol, pero tienes suerte. Tu amigo se encontrará con Belsamarot. Tú solo morirás». Desde detrás, 2 manos le agarraron por los hombros, igual que las raíces de un árbol viejo se cerrarían despiadadamente en torno a un guijarro. Con cierta ceremonia, claro, siguió la Dríada. Cuando el emisor de 8 haya acabado con tu amigo. Nunca imaginé que hubiera Dríadas macho. Fue todo lo que consiguió decir Ricewin. Ni siquiera en un roble. Uno de los gigantes le sonrió. Druele gruñó. «¡Imbécil! Entonces, ¿de dónde crees que vienen las bellotas?» Había un espacio vacío, como un salón. El techo se perdía en un brillo dorado. La interminable escalera discurría directamente hacia arriba, atravesándolo. Varios cientos de Dríadas se agrupaban al otro lado del salón. Se separaron respetuosamente cuando se acercó Druele y observaron cómo Ricewin era arrastrado con firmeza. La mayoría eran hembras, aunque también había unos cuantos gigantes. Parecían estatuas de dioses entre las menudas e inteligentes mujeres. Insectos, pensó Ricewin. El árbol es como una colmena. La mayoría, pero ¿por qué había Dríadas fuera del sexo que fuesen? Por lo que recordaba, en el pueblo de los árboles había muerto siglo antes. Los humanos los habían sobrepasado en la evolución, así como a la mayoría de los pueblos del crepúsculo. Solo los elfos y los trolls sobrevivieron a la llegada del hombre a Mundo Disco. Los elfos porque ya eran inteligentes de sobra, y el pueblo troll porque tenía al menos la misma habilidad que el hombre para ser malvado y desagradable y codicioso. Se suponía que las Dríadas habían muerto junto con los gnomos y las hadas. El sonido de fondo se oía ahora con más claridad. De cuando en cuando un palpitante brillo dorado recorría los muros
traslúcidos para perderse en el techo iluminado, algún tipo de energía en el que en el aire hacía vibrar la luz. «¡Oh, mago incompetente!», exclamó Drelle. «Aprende ahora lo que es la magia, no tu magia doméstica de comadreja, sino magia de raíces y ramas, la magia antigua, la magia salvaje. ¡Observa!». Unas 50 de las hembras formaron un grupo más apretado. Unieron sus manos y caminaron hacia atrás hasta formar un gran círculo. El resto de las dríadas empezó a cantar con gravedad. Entonces, a un gesto de Drelle, el círculo comenzó a girar hacia la izquierda. Cuando empezaron a apresurar el paso y los versos del cántico se complicaron y subieron de tono, Rizwen descubrió que estaba fascinado. No podía apartar la vista. Había oído hablar de la magia antigua en la universidad, aunque a los magos les estaba vedada. Sabía que cuando el círculo girase a suficiente velocidad contra el campo mágico estático del mundo disco, la fricción astral resultante provocaría un enorme potencial que concluiría en una terrible descarga de la energía mágica elemental. Ahora el círculo era solo una mancha borrosa y los muros del árbol resonaban con los ecos del cántico. Rizwen sintió el familiar cosquilleo pegajoso en el cuello cabelludo que indicaba la aparición y crecimiento de una gran carga de hechizo puro en las proximidades. Así que no se sorprendió cuando, segundos más tarde, un vívido rayo de luz octarina surgió del invisible techo, se enfocó y crepitó en el centro del círculo. Allí formó la imagen de una colina azotada por la tormenta y rodeada de árboles. En la cima había un templo. La forma de este comunicaba sensaciones desagradables al ojo. Rizwen sabía que si era el templo de Bel-Samaroth tendría 8 lados. El 8 era también el número de Bel-Samaroth. Por eso ningún mago sensato lo mencionaría jamás si podía evitarlo. O tu vida no valdría un ochavo, como solían advertir jocosamente a los aprendices. Bel-Samaroth sentía una atracción especial hacia los magos superficiales, que al ser simple bañistas en la orilla del mar, de lo sobrenatural ya estaban medio metidos en sus redes. En el colegio mayor de la universidad, la habitación de Rizwen tenía el número 7 bis. No le sorprendió. La lluvia azotaba los muros negros del templo. El único rastro de vida era el caballo atado en el exterior y no pertenecía a 2 flores. Para empezar, tenía un tamaño más que considerable. Era un caballo de batalla blanco, con pezuñas como platos y arneses de cuero con ostentosos ornamentos de oro. En aquel momento disfrutaba de un morral con cebada. Lo conocía de algo. Rizwen trató de recordar dónde lo había visto antes. De cualquier manera, parecía capaz de alcanzar una velocidad respetable, y una vez alcanzada mantenerla durante mucho tiempo. Rizwen solo tenía que escapar de sus guardianes, abrirse camino luchando para salir del árbol, encontrar el templo y robar el caballo de debajo de lo que Bel-Samaroth utilizaría como nariz. Parece que el emisor de 8 tiene doble cena, comentó Drelle, dedicando una dura mirada a Rizwen. ¿A quién pertenece ese caballo, falso mago? Ni idea. ¿No lo sabes? Bueno, tampoco importa, pronto lo averiguaremos. Hizo un gesto con la mano. El encuadre de la imagen se movía hacia el interior. Cruzó un gran arco octogonal y siguió por el pasillo. Allí había una figura que se deslizaba con seguridad, la espalda apoyada contra la pared. Rizwen advirtió el brillo del oro y el bronce. La forma era inconfundible, la había visto muchas veces. El amplio pecho del cuello con un tronco como un tronco de árbol y una cabeza sorprendentemente pequeña bajo la mata salvaje de pelo negro. Una cabeza que parecía un tomate en un ataúd. Podía poner nombre a aquella figura furtiva, y ese nombre era
Hrun, el bárbaro. Hrun era uno de los héroes más duraderos del mar circular, matador de dragones, saqueador de templos, mercenario y punto de referencia en cualquier pelea callejera. Al contrario que muchos héroes conocidos por Raiswin, era capaz de usar palabras de más de 2 sílabas y, si le daban tiempo, de decir alguna que otra agudeza. Raiswin oyó algo de fondo, algo que sonaba como muchos cráneos rebotando escalera abajo en alguna mazmorra lejana. Miró de reojo a sus guardianes para ver si ellos también lo oían. Tenían su limitada capacidad de atención concentrada en Hrun, cuyos rasgos físicos eran muy parecidos a los suyos. Sus manos descansaban suavemente sobre los hombros del mago. Raiswin se agachó, rodó hacia atrás como un acróbata, se levantó y echó a correr. Y tras él, el grito de Druele y redobló la velocidad. Algo le agarró por la capucha de la túnica, que se desgarró. Una dríada macho que esperaba en la escalera abrió los brazos y sonrió con rigidez. Un tronco a la figura que se precipitaba hacia él. Sin dejar de correr, Raiswin se agachó de nuevo, tanto que la barbilla le quedó a la altura de las rodillas mientras un puño del tamaño de un leño machacaba el aire a 1 centímetro de su oreja. Más adelante la guardaba todo un grupo de hombres del árbol, así que dio media vuelta, esquivó otro puñetazo del asombrado guardia y corrió otra vez hacia el círculo, cruzándose con las dríadas que le perseguían y dispersándolas como si fueran lobos. Pero todavía quedaba más. Machos que se abrían camino entre la multitud de hembras, golpeándose con los puños en las palmas nudosas de sus manos, relamiéndose de anticipación. ¡Alto ahí, falso mago!, exclamó Druele, mientras daba un paso al frente. Tras ella, las bailarinas hechiceras seguían girando. En el centro del círculo quedaba ahora en un pasillo iluminado por luz violácea. Raiswin se hartó. ¿Quieres dejar de decir eso?, casi gritó. Además, aclaremos las cosas, ¿vale? Soy un auténtico mago. Pegó una patada en el suelo, con muy mal genio. ¿Ah, sí?, dijo la dríada. Entonces muéstranos algún hechizo. Empezó a decir Raiswin. Lo malo era que, desde que el antiguo y misterioso hechizo se instalara sin permiso en su mente, había sido incapaz de recordar hasta la fórmula más sencilla. Ni siquiera podía matar cucarachas o rascarse la base de la espalda sin usar las manos. Los magos de la Universidad Invisible trataron de explicar el fenómeno sugiriendo que la memorización involuntaria del hechizo había ocupado todas sus células de retención de encantamientos. Pero, en sus momentos más pesimistas, Raiswin se inclinaba por otra explicación al motivo de que incluso los hechizos menores se negasen a permanecer en su cabeza unos míseros segundos. Decidió que tenían miedo. Repitió. No nos conformaremos con uno pequeñito, concedió Druele, mientras le observaban fruncir los labios en una mueca de ira y vergüenza a la vez. Hizo una señal y 2 dríadas machos se acercaron a Raiswin. El hechizo eligió aquel momento para montar en la silla temporalmente abandonada que era la conciencia del mago. Lo notó allí sentado mirándole de reojo con su carronería. Conozco un hechizo, dijo débilmente. ¿Sí? Pronúncialo, por favor, pidió Druele. Raiswin no estaba nada seguro de atreverse. Aunque el hechizo intentaba controlar su lengua, lo combatió. Dijiste que podías leerme la mente, dijo con dificultad. Hazlo. Ella dio un paso al frente, mirándole burlona a los ojos. Se le congeló la sonrisa, alzó las manos para protegerse y retrocedió tambaleándose. De su garganta surgió un sonido de terror puro. Raiswin miró a su alrededor. El resto de las dríadas también retrocedían. ¿Qué había hecho? Al parecer algo terrible. Pero, como bien sabía por experiencia, solo era una cuestión de tiempo que el equilibrio del universo volviera a sus cauces normales
y empezaron a sucederle las cosas terribles de siempre. Retrocedió alejándose, se agachó entre las dríadas que aún giraban en su círculo mágico y esperó para ver qué hacía Druele. «¡Cogedle!», gritó la dríada. «¡Llevadle lejos del árbol y matadle!». Rizwin dio la vuelta y se lanzó. Hacia el centro del círculo hubo un relámpago brillante, hubo una repentina oscuridad, hubo una vaga sombra violeta con la forma de Rizwin, que disminuyó hasta convertirse en un punto para que luego desaparecer. Hubo nada.